Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio cada palabra que Jesús pronunció en el Sermón del Monte? Y si el verdadero cristianismo no se midiera por lo que creemos, sino por cómo vivimos esas enseñanzas en lo más íntimo de nuestra vida. ¿Podrías decir que estás caminando por el camino estrecho que Él describió, o simplemente escuchando sus palabras sin aplicarlas? El Sermón del Monte no fue una colección de frases inspiradoras. Fue una declaración radical de lo que significa vivir en el reino de Dios. Un llamado a una vida distinta, santa, contracultural y profundamente comprometida con el carácter de Cristo. No es un ideal imposible. Es la expresión del corazón de Dios, hecha carne en Jesús, y ahora escrita para ser vivida por sus seguidores. ¿Por qué tantos lo admiran, pero tan pocos lo viven? ¿Y qué significa hoy, en un mundo de orgullo, violencia, egoísmo y superficialidad, ser pobre en espíritu, amar a los enemigos, poner la otra mejilla, buscar primero el reino? El Sermón del Monte no solo nos revela cómo piensa Dios, nos muestra quiénes debemos ser si decimos seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a confrontar tu estilo de vida a la luz de sus palabras? ¿O seguirás construyendo sobre arena mientras llamas Señor a quien no obedeces? Este estudio no es solo una lectura, es una invitación a una transformación. Porque quien vive el Sermón del Monte vive como Jesús. En Mateo 5:1-12 se narra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas marcan el inicio del Sermón del Monte, y no son simples bendiciones ni consejos morales, son declaraciones contraculturales que describen el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Cada una comienza con la palabra bienaventurados, que significa profundamente dichosos, bendecidos por Dios, pero no en el sentido que el mundo comprende la felicidad. Jesús no está describiendo cómo obtener bendiciones, está revelando cómo es una vida transformada por el reino. En otras palabras, esto es lo que se ve cuando Dios reina en el corazón del ser humano. Los pobres en espíritu no son los que carecen de bienes materiales, sino aquellos que reconocen su total necesidad de Dios. Es la humildad espiritual que abre las puertas del reino. Los que lloran no son todos los que sufren, sino aquellos que lamentan sinceramente el pecado propio y ajeno. A ellos se les promete el consuelo divino. Los mansos no son débiles, sino personas fuertes que han decidido someter su fuerza a la voluntad de Dios. Ellos heredarán la tierra. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no buscan solamente equidad social, sino que desean apasionadamente lo que es justo ante Dios. Esta hambre espiritual será saciada con la verdad del reino. Los misericordiosos no son indiferentes al dolor de los demás, sino que extienden el mismo perdón y compasión que han recibido. Los de limpio corazón no se conforman con una fe exterior, sino que buscan una pureza interna que refleje al Creador. Solo ellos verán a Dios. Los pacificadores no se limitan a evitar conflictos, sino que construyen activamente caminos de reconciliación, reflejando el carácter del Hijo de Dios. Y los perseguidos por causa de la justicia no son víctimas de cualquier injusticia, sino de su fidelidad a Cristo. Para ellos, el reino no es una promesa futura, sino una realidad presente. En una cultura que aplaude la autosuficiencia, la arrogancia, la venganza y la apariencia, las bienaventuranzas son
revolucionarias. Vivirlas hoy es desafiar los valores del sistema, valorar lo que el cielo valora, rechazar la superficialidad espiritual y abrazar un compromiso total con Dios. Es rechazar la seducción de la fama, del ego y del poder, para abrazar la humildad, la pureza, la justicia y la paz. Una vida marcada por las bienaventuranzas no es necesariamente admirada por el mundo. Puede ser rechazada, incomprendida o incluso perseguida. Pero es la vida que agrada a Dios, la que refleja el carácter de Cristo y la que recibe promesas eternas. Un hombre o una mujer que vive así, incluso en lo secreto, es reconocido por el cielo como heredero del reino. Las bienaventuranzas no son una lista de requisitos para obtener bendiciones, sino una descripción del fruto que brota de un corazón transformado. No son ideales inalcanzables, sino el reflejo de una vida que ha sido alcanzada por la gracia. Jesús no llamó a admirar sus palabras, sino a encarnarlas, y aunque este camino sea difícil, en él se encuentran consuelo, herencia, misericordia, visión de Dios y recompensa eterna. En Mateo 5, 13, 16, se narra: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Después de presentar el carácter del ciudadano del reino, en las bienaventuranzas, Jesús revela su impacto en el mundo. No se trata de una espiritualidad aislada o privada, sino de una fe que transforma el entorno. Los discípulos no son llamados a esconderse, sino a influir. La identidad que han recibido tiene un propósito: ser sal y luz en medio de una humanidad corrompida y oscura. La sal en tiempos bíblicos no solo servía para dar sabor, sino sobre todo para preservar. Era un agente que impedía la descomposición. Al comparar a sus seguidores con la sal, Jesús está diciendo que su presencia debe evitar la corrupción moral y espiritual que avanza en la sociedad. Sin la presencia de los hijos de Dios, el mundo se hunde más rápidamente en la decadencia. La sal representa también pureza, valor y sacrificio. Pero si la sal pierde su sabor, su identidad y su función, se vuelve inútil. Un cristiano que ha perdido su pasión, su integridad y su testimonio, no está cumpliendo su propósito. Jesús también dice que somos la luz del mundo. La luz disipa las tinieblas, revela lo oculto, guía el camino y proporciona seguridad. En un mundo lleno de confusión, relativismo y mentira, la luz del Evangelio es más necesaria que nunca. No somos luz por mérito propio, sino porque reflejamos la luz de Cristo. No basta con brillar en lo privado. La lámpara debe colocarse en alto para que alumbre a todos. El llamado es claro: vivir de tal forma que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, no para recibir aplauso humano, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. La fe auténtica no se oculta. Una vida transformada no puede pasar desapercibida. El cristiano debe ser testigo, referencia y guía en medio de una generación confundida. La aplicación actual es profunda. En una sociedad que aplaude el pecado, promueve la indiferencia y se burla de la verdad, ser sal implica conservar la esencia de la fe, resistir la presión del sistema y vivir con principios firmes. Ser luz hoy significa mostrar esperanza donde reina la desesperación, actuar con compasión en medio del egoísmo y hablar la verdad cuando todos callan. Es vivir con coherencia, integridad y amor en cada espacio, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en las redes sociales. El peligro de perder el sabor o esconder la luz es real. Muchos han silenciado su testimonio por miedo al rechazo, por conveniencia o por desgaste espiritual. Pero Jesús advierte que no cumplir con nuestra misión equivale a perder la relevancia espiritual. Ser sal y luz no es una opción para el cristiano. Es parte esencial de su identidad. No somos llamados a escapar del mundo, sino a transformarlo con la presencia de Dios en nosotros. No se trata de perfección, sino de autenticidad. No de imposición, sino de influencia. La sal no hace ruido, pero preserva. La luz no discute con las tinieblas, simplemente brilla. En un mundo confundido, el mensaje de Jesús sigue vigente. Su reino necesita hombres y mujeres que no se conformen a este siglo, sino que vivan con sabor, con claridad, con verdad.
que no se avergüencen del Evangelio, sino que lo vivan con pasión y convicción. Esa es la única forma de impactar verdaderamente la tierra. En Mateo 5, 17, 20 se narra: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Jesús no vino a eliminar la ley que Dios había dado a través de Moisés, ni a reemplazar a los profetas, sino a llevar a su plenitud todo lo que estaba escrito. Su enseñanza no contradice el Antiguo Testamento. Smart Water Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smart Water Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Sino que lo eleva, lo encarna, lo ilumina con profundidad espiritual. El problema no era la ley, sino cómo muchos la habían interpretado y practicado de forma externa, superficial, legalista y sin corazón. La justicia del reino no es una conducta meramente moral, ni un cumplimiento externo de reglas. Es una transformación profunda del ser. Jesús establece un estándar nuevo, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Para su audiencia, esa afirmación era impactante, porque los fariseos eran vistos como los más estrictos en su observancia religiosa. Pero Jesús no se refería a una justicia más severa, sino más verdadera, más interior, más real. No basta con parecer justo, hay que serlo desde lo profundo del corazón. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se enfocaban en cumplir la letra de la ley, pero descuidaban su espíritu. Se preocupaban por los ritos, las apariencias, los detalles externos, mientras ignoraban el amor, la misericordia y la fe. Jesús, en cambio, llama a vivir la ley desde el corazón. No se trata solo de lo que se hace, sino de por qué se hace y cómo se vive delante de Dios. Esta sección del Sermón del Monte prepara el terreno para lo que vendrá, una serie de enseñanzas donde Jesús dice: Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No está contradiciendo la ley, sino revelando su sentido más profundo. Lleva a sus discípulos más allá de la norma hacia la intención divina. No basta con no matar, hay que eliminar la ira del corazón. No basta con no adulterar, hay que purificar la mirada. No basta con amar al prójimo, hay que amar también al enemigo. La justicia del reino comienza donde termina la justicia humana. Hoy este mensaje es urgente. En un tiempo donde muchas personas siguen buscando verse correctas ante los demás, Jesús nos llama a vivir con integridad delante de Dios. Una justicia basada en el corazón, en la obediencia sincera, en la transformación interna. No se trata de una fe de domingos, ni de cumplir normas por miedo o tradición, sino de amar la voluntad de Dios y desear vivir conforme a ella. La aplicación es clara. Necesitamos una fe real, una vida que no se conforme con parecer cristiano, sino con serlo en lo más íntimo, donde las motivaciones, los pensamientos y las intenciones están alineadas con el carácter de Cristo, donde la palabra de Dios no se usa como argumento, sino como alimento para el alma. Jesús no llama a una religiosidad vacía, sino a una justicia viviente. El reino de Dios no es una lista de prohibiciones, sino una invitación a vivir en libertad bajo el gobierno del amor y la verdad. Cumplir la ley no como esclavos de normas,
sino como hijos que aman la voluntad del Padre. La verdadera justicia no puede producirse sin Dios. Solo el Espíritu Santo puede formar en nosotros ese carácter que agrada al cielo. Y ese es el estándar del reino, no solo lo que hacemos, sino en quién nos estamos convirtiendo. En Mateo 5, 21, 48. Se narra: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Jesús entra en el corazón de la ley para exponer su verdadero propósito. No la reduce a normas externas, ni la amplía como quien impone más carga. La penetra, la revela en su esencia. En esta sección del Sermón del Monte, el Mesías rompe con la superficialidad religiosa y confronta directamente la raíz del pecado, el corazón humano. Durante siglos los judíos habían oído enseñanzas basadas en la ley mosaica, muchas veces distorsionadas o incompletas por las tradiciones orales. Jesús no solo cita la ley escrita, expone cómo ha sido mal interpretada y luego declara con autoridad divina. Pero yo os digo, con estas palabras Él se posiciona no como un intérprete, sino como el legislador supremo, mostrando que el reino de Dios exige más que cumplimiento externo, exige transformación interna. La ira, por ejemplo, no es un simple impulso emocional. Cuando se mantiene se convierte en desprecio, en ofensa, en juicio. Jesús enseña que el asesinato comienza mucho antes del acto físico. Comienza cuando permitimos que el odio se anide en el corazón. Lo mismo sucede con el adulterio. No se trata solo del acto, sino del deseo, de la mirada impura, de la intención corrupta. Lo que se tolera en lo secreto terminará manifestándose en lo público. El divorcio en tiempos de Jesús había sido tergiversado como una salida fácil, a menudo injusta, especialmente para las mujeres. Jesús eleva el matrimonio a su diseño original, un pacto sagrado. También denuncia el uso ligero de los juramentos, instando a la verdad constante, sin necesidad de adornos. Y quizás lo más radical de todo, el amor al enemigo. No solo se trata de tolerar al adversario, sino de hacerle bien, orar por él y bendecirlo. Esta enseñanza rompe todos los esquemas humanos de justicia retributiva. Jesús no está reformando el sistema moral. Está presentando una nueva humanidad, una vida donde el orgullo, el deseo, la violencia, el egoísmo y la mentira no tienen lugar. Cada mandamiento que expone no busca más control, sino más libertad espiritual. Y esa libertad solo se alcanza cuando el corazón es regenerado por Dios. Vivir hoy el espíritu de estos mandamientos es un acto de rebeldía contra una cultura que exalta la autocomplacencia, el orgullo y la venganza. En una sociedad que dice, haz lo que sientas, Jesús dice, purifica lo que piensas. Donde el mundo responde con odio, el cristiano responde con gracia. Donde se exige justicia inmediata, el discípulo ofrece misericordia. Donde se alimenta el rencor, el reino de Dios siembra perdón. La pureza interior no es perfección moral ni apariencia santa. Es un alma transparente delante de Dios. Es vivir con un corazón alineado al suyo. Un cristiano puede evitar pecados visibles, pero si su interior está lleno de ira, lujuria, desprecio, falsedad o venganza, está tan lejos del reino como aquel que nunca conoció a Cristo. Este llamado no es humano, es divino. Nadie puede vivir estas exigencias con fuerza propia. Solo el Espíritu Santo puede formar ese nuevo corazón que no solo rechaza el mal, sino que ama el bien. No se trata de reprimir el pecado, sino de ser liberados de él desde la raíz. Jesús concluye esta sección con una declaración que parece imposible en Mateo 5, 48. Se narra, sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Esta perfección no es una conducta impecable, sino una madurez espiritual, una integridad plena. Es el amor perfecto del Padre reflejado en sus hijos. No hay mayor expresión de esa perfección que amar incluso a quienes nos hacen daño. Es en ese momento cuando el amor vence al odio. It's summer, time to enjoy long days, lazy nights, and great food. Because Uber Eats has deals all summer long.
So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite grocery items delivered straight to you. Get ice cream, soda, and snacks from your favorite stores like Wegmans and CVS and make the most of every moment. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify. Que el reino se manifiesta con mayor claridad. La verdadera obediencia a Dios no nace del miedo, sino del amor. No se mide por lo que evitamos, sino por lo que cultivamos dentro de nosotros. Jesús no vino a mejorar nuestra conducta, sino a renovar nuestro ser. Y esa renovación comienza, siempre, en el corazón. En Mateo 6:1-18. Se narra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dirige su enseñanza hacia la motivación del corazón en los actos religiosos. No cuestiona la oración, el ayuno, ni la generosidad. Las asume como prácticas naturales en la vida del creyente. Lo que cuestiona es el propósito con el que se hacen. La piedad no debe convertirse en un espectáculo, ni la espiritualidad en una herramienta para obtener reconocimiento. Cuando la devoción pierde su dirección hacia Dios y se enfoca en el público, deja de ser adoración y se convierte en vanagloria. Vivimos en una época donde la validación externa ha reemplazado el valor del secreto. Se publican buenas obras, se hacen públicas las oraciones, se comparten detalles íntimos del ayuno, pero Jesús advierte con firmeza: si haces tu justicia para ser visto por los hombres, ya recibiste tu recompensa. El aplauso humano será todo lo que obtendrás, pero delante del cielo no queda nada. La advertencia comienza con el verbo guardaos. Es un llamado urgente a examinar con atención las intenciones del alma. El corazón religioso puede convertirse en escenario del ego. Aparentar santidad, fingir compasión o simular intimidad con Dios son formas peligrosas de hipocresía espiritual. Jesús aborda tres áreas esenciales de la vida devocional: la limosna, la oración y el ayuno. Dar a los necesitados debe ser un acto silencioso, impulsado por la compasión y la obediencia, no por el deseo de ser admirado. Cuando la generosidad se convierte en medio de reconocimiento, pierde su esencia. Jesús enseña que el dar debe ser tan discreto que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Es una imagen de desprendimiento, de humildad, de entrega sin cálculo ni publicidad. Orar no es una actuación, no es un discurso preparado ni un rito vacío. Jesús invita a cerrar la puerta, a entrar en lo secreto y a hablar con el Padre en intimidad. La oración verdadera no necesita audiencia, necesita sinceridad. No son las repeticiones lo que conmueve el corazón de Dios, sino la verdad. Jesús enseña una oración modelo que no gira en torno al yo, sino a la voluntad de Dios, al perdón, a la dependencia diaria y a la protección espiritual. El Padre Nuestro no es una fórmula mecánica, sino una guía
que revela la estructura del corazón que busca a Dios. El ayuno, práctica poderosa de consagración, también puede corromperse cuando se convierte en una vitrina espiritual. Jesús ordena que al ayunar, el rostro esté limpio, el semblante tranquilo, como si no hubiera privación alguna, porque el ayuno verdadero no busca llamar la atención, sino humillar el alma, rendirse delante de Dios y depender más profundamente de Él. En cada una de estas disciplinas, Jesús repite una promesa solemne: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios no premia la apariencia, sino la autenticidad. Él no es impresionado por discursos ni por actos públicos, sino por corazones sinceros que lo buscan en lo íntimo, sin máscaras ni espectáculo. En tiempos donde la espiritualidad muchas veces es superficial, Jesús llama a regresar al secreto, a la habitación cerrada donde no hay audiencia, donde el alma se desnuda delante del Padre. Allí nace la verdadera devoción, allí se forja la fe firme, allí se derraman las lágrimas que el cielo valora. La religión sincera no necesita adornos ni testigos, su fuerza está en lo invisible, en lo que solo Dios ve. Cuando la motivación está en el lugar correcto, cada acto devocional se convierte en ofrenda agradable a Dios. La fe crece en el silencio. La madurez espiritual se cultiva en lo oculto. La recompensa divina no siempre será visible de inmediato, pero será eterna y segura. Dios no busca actores, sino adoradores. No mira el gesto, sino la intención. No examina el discurso, sino el corazón. Porque cuando la piedad es verdadera, lo secreto se convierte en altar, y la intimidad con Dios se vuelve el mayor galardón. En Mateo 6, 19, 21, se narra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús continúa su sermón enfrentando una de las fuerzas más dominantes en el corazón humano: la ambición por lo material. No hay neutralidad posible cuando se trata del dinero. Es más que un medio de intercambio, es un revelador de prioridades, un espejo del alma. Jesús no condena la posesión de bienes, sino la esclavitud a ellos. No denuncia el trabajo ni la administración, sino el apego, la idolatría, la falsa seguridad que ofrece lo terrenal. El mensaje es claro: todo lo que se acumula en la tierra es vulnerable. Polilla, orín y ladrones son símbolos de la fragilidad de las riquezas terrenales. Todo lo que el hombre guarda con celo en este mundo está sujeto al deterioro, al desgaste, al robo, a la pérdida. La acumulación no garantiza seguridad, porque lo que es temporal no puede sostener lo eterno. Jesús no solo advierte, también propone una alternativa: haced tesoros en el cielo. Esta expresión no se refiere a méritos para la salvación, sino a una vida vivida con propósito eterno. Cada acto de amor, cada gesto de generosidad, cada sacrificio hecho por obediencia a Dios, cada inversión en lo eterno, cada obra de fe sincera, todo eso constituye un tesoro en el cielo. No puede ser robado, ni se desgasta ni pierde valor. Es incorruptible, y su recompensa es segura. La frase más reveladora de esta sección es: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El dinero no es el problema, el corazón sí lo es. Lo que valoramos define en qué creemos. Lo que atesoramos muestra lo que adoramos. Jesús no necesita ver nuestras cuentas para saber quién es nuestro Dios. Basta con mirar nuestra devoción y nuestras decisiones. Luego, Jesús utiliza la imagen del ojo como la lámpara del cuerpo. El ojo sano permite que todo el cuerpo esté lleno de luz, pero el ojo malo llena al ser humano de oscuridad. Esta metáfora se refiere a la mirada interior, a la perspectiva espiritual. Un ojo sano representa una vida enfocada, con visión clara, con prioridades alineadas al reino. Un ojo enfermo, en cambio, ve con codicia, con envidia, con deseos distorsionados. La manera en que miramos determina cómo vivimos. Si el deseo está mal enfocado,
todo el ser se contamina. Jesús cierra esta enseñanza con una declaración rotunda. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra utilizada aquí para riquezas es mamón, un término arameo que personifica al dinero como una entidad espiritual rival a Dios. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Jesús no dice que es difícil servir a ambos. Dice que es imposible. O este Dios ocupa el trono del corazón, o lo ocupa el dinero. El corazón humano no tiene espacio para dos reinos. En el mundo actual, donde el éxito se mide por posesiones, donde la seguridad se basa en cuentas bancarias, donde el consumo define el estatus, las palabras de Jesús suenan como una revolución silenciosa. Viven bajo otra economía, los que pertenecen al reino. Una economía basada en la confianza, en la generosidad, en la obediencia, en el contentamiento. Esta enseñanza no niega las necesidades materiales, pero las pone en su lugar. Nos libera de la ansiedad que produce la avaricia y nos invita a vivir con una libertad que solo se encuentra cuando el corazón ya no depende de lo que tiene, sino de a quién pertenece. El llamado de Jesús es radical. Cambiar el eje de nuestra vida. Dejar de acumular para este mundo y comenzar a invertir en el reino. Vivir con las manos abiertas, con el corazón desprendido, con la mirada puesta en lo eterno. Porque lo que el dinero no puede comprar, la paz, la salvación, la presencia de Dios, el gozo eterno, solo se recibe cuando Cristo es el único tesoro. Cuando el corazón está en el cielo, la vida deja de girar en torno a lo pasajero. Se invierte diferente, se vive diferente, se muere diferente, porque entonces la verdadera riqueza no se mide en cifras sino en comunión con Dios. En Mateo 6, 25, 34, se narra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Después de confrontar el corazón humano respecto al dinero, Jesús toca el tema inevitable que aflora cuando se renuncia a confiar en lo material, la preocupación. La ansiedad es una de las señales más claras de una fe debilitada, de un corazón que aún no ha aprendido a descansar en la fidelidad de Dios. Y sin rodeos, Jesús lo declara: no os afanéis. El afán, en este contexto, no es solo una emoción pasajera, es un estado de angustia que consume, que roba la paz, que paraliza la fe. Es el resultado de querer controlar lo que no podemos, de cargar lo que solo Dios puede sostener. Jesús no está diciendo que los alimentos o el vestido no sean importantes. Lo que está enseñando es que la vida es más que eso, que el propósito del ser humano no se reduce a la supervivencia, ni la dignidad se mide por lo que se tiene. Para enseñar esta verdad, Jesús utiliza dos imágenes sencillas, pero profundamente reveladoras: las aves del cielo y los lirios del campo. Las aves no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No tienen un plan financiero ni una estrategia de ahorro,
pero viven cada día con la seguridad de que su Creador las sustenta. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de sus hijos? Los lirios no trabajan ni hilan, y sin embargo su belleza supera la de Salomón en toda su gloria. No tienen cosméticos, ni tejidos caros, ni diseñadores, pero el Creador los viste con esplendor. Si Dios adorna así a una flor que hoy está y mañana se seca, ¿cuánto más vestirá a los suyos? Jesús no está promoviendo la pereza ni el desinterés por las responsabilidades. Está enseñando que la verdadera confianza en Dios libera del afán. El trabajo es necesario, pero la ansiedad es opcional. La planificación es sabia, pero la preocupación es destructiva. Con estas palabras, Jesús desmonta una de las mentiras más aceptadas por el mundo moderno, que preocuparse es una señal de responsabilidad. Para el reino de Dios, preocuparse es dudar del Padre. La ansiedad, en el fondo, es un problema de fe. Jesús lo señala con claridad. Hombres de poca fe. La raíz del afán está en no creer que Dios está realmente en control. Es pensar que dependemos solo de nuestro esfuerzo, que estamos solos, que si no nos ocupamos de todo, nadie lo hará. Pero Jesús responde con ternura y firmeza. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No se trata de que Dios ignore nuestras necesidades, sino de que Él ya las conoce, y lo que busca no es que vivamos en angustia constante, sino que cambiemos nuestra prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí Jesús revela el orden del reino. Cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, lo demás fluye en su tiempo y forma perfectos. La promesa no es que nunca faltará nada, sino que Dios añadirá lo necesario a quienes han puesto su vida en sus manos. El reino primero, todo lo demás después. El que vive para el reino no vive persiguiendo añadiduras, porque ha entendido que la mayor riqueza es la presencia de Dios. Jesús concluye esta sección con una exhortación que resume todo el mensaje. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día tiene su carga, su desafío, su oportunidad. Vivir atrapado en el futuro solo produce desgaste espiritual. El reino se vive en el presente, con fe para hoy, con gratitud por lo que hay, con confianza en lo que vendrá. La ansiedad no desaparece con técnicas humanas, sino con una entrega profunda al gobierno de Dios. Solo el corazón que ha aprendido a confiar puede experimentar paz en medio de la incertidumbre, no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque Dios sigue siendo fiel. Buscar primero el reino no significa ignorar las necesidades, sino entender que todo lo necesario fluye desde una relación correcta con el Padre. El que tiene a Dios como prioridad, tiene la garantía de su cuidado. En Mateo 7, 1, 6, se narra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Jesús comienza esta sección del Sermón del Monte con una frase que ha sido ampliamente citada, pero frecuentemente mal entendida. No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos la usan como una defensa contra cualquier tipo de corrección o evaluación moral, como si Jesús estuviera prohibiendo todo tipo de juicio. Pero lo que Él está confrontando no es el discernimiento espiritual, sino la actitud hipócrita y condenatoria que muchas veces se disfraza de celo por la verdad. Juzgar en este contexto no es evaluar con sabiduría, sino asumir una posición de superioridad moral desde la cual se condena a otros, sin examinar el propio corazón. Jesús no está prohibiendo la corrección, sino exponiendo el orgullo que lleva a corregir con dureza a otros mientras se ignoran los propios pecados. Es una denuncia contra la arrogancia espiritual. Jesús revela una ley espiritual inevitable. Seremos medidos con la misma medida que usamos con los demás. Cada vez que aplicamos un estándar de juicio, lo estamos estableciendo sobre nosotros mismos. No podemos exigir misericordia si no la damos. No podemos esperar comprensión si solo ofrecemos crítica. La justicia de Dios no se contradice, es santa, y también es justa con quienes juzgan con dureza sin misericordia. Luego Jesús utiliza una ilustración poderosa: la viga y la paja.
Una persona con una viga en el ojo no tiene capacidad de ayudar a su hermano a quitarle una paja. Es una imagen que ridiculiza la hipocresía, el que se escandaliza por la falta ajena mientras su propio pecado es mayor, no solo pierde autoridad moral, sino que se convierte en piedra de tropiezo. Jesús no dice que está mal ayudar al hermano a corregirse, pero ese acto debe venir desde la humildad y la pureza interior. Primero, quita la viga de tu ojo, examínate, arrepiéntete, deja que Dios limpie tu corazón, solo entonces verás con claridad para ayudar al otro. Este principio es vital en la vida cristiana. No podemos ser instrumentos de corrección si no hemos pasado por el quebrantamiento. La autoridad espiritual nace de la humildad, no del orgullo. La verdad debe ir acompañada de amor. La corrección debe ser guiada por el deseo de restaurar, no de exhibir. En el versículo 6 Pesier, Jesús introduce una advertencia aparentemente desconectada, pero profundamente relacionada. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esta es una exhortación a ejercer discernimiento. No todo debe ser compartido con todos. Las verdades sagradas requieren un terreno preparado. Hay corazones cerrados que no solo rechazan la corrección, sino que responden con burla, violencia o desprecio. No se trata de juzgar su valor como personas, sino de reconocer que la verdad no puede imponerse donde no hay disposición para recibirla. Discernir cuándo hablar, cómo hablar y con quién hablar, es parte de la sabiduría del reino. La corrección no puede ser impulsiva ni insensible. Debe ser oportuna, guiada por el Espíritu, motivada por el amor y envuelta en gracia. Hoy, en una cultura de opiniones sin filtro, donde todos se sienten con derecho a juzgar, señalar, exponer o cancelar, el mensaje de Jesús brilla con urgencia. El juicio correcto no nace del impulso, sino del Espíritu. No busca humillar, sino restaurar. No está basado en el yo, sino en la verdad de Dios. La comunidad del reino está llamada a ser santa, pero también compasiva. Debe corregir el pecado, pero con lágrimas. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Debe confrontar pero con ternura, porque solo el que ha sido perdonado puede corregir con misericordia. Solo el que ha llorado su propio pecado puede guiar a otro a la libertad. En el reino, la corrección no es para destruir, sino para levantar. No es para exhibir, sino para sanar. Y siempre comienza con uno mismo. La pureza en la mirada del corazón es lo que permite ver con claridad, actuar con amor y hablar con autoridad. Porque antes de señalar la paja, el verdadero discípulo se deja tratar por el Padre para que su vida sea un reflejo de gracia y verdad. En Mateo 7:12, se narra: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Después de advertir sobre el juicio incorrecto y la necesidad de discernimiento, Jesús lleva a sus oyentes a una invitación sublime:
una vida de profunda dependencia y comunión con Dios a través de la oración. Pero no cualquier oración, sino una oración perseverante, confiada, intensa y humilde. Jesús abre una puerta que nadie más puede abrir, la puerta del acceso constante y directo al Padre. El verbo pedid es más que una súplica ocasional. En el texto original griego está en tiempo presente continuo, significa sigan pidiendo, no dejen de buscar, persistan en llamar. No es una instrucción pasiva, sino una exhortación a la perseverancia espiritual. La oración no es un ritual, es una búsqueda constante del rostro de Dios. Jesús revela que el Padre no es un juez lejano ni un amo severo, es un Padre que escucha, responde y abre. Esta triple promesa, se os dará, hallaréis, se os abrirá, está arraigada en el carácter generoso de Dios. No se trata de manipular su voluntad, sino de participar de su gracia a través de una relación viva y continua. Esta enseñanza es una invitación a una vida que se nutre de la oración como fuente de fortaleza, discernimiento y provisión. El que pide, reconoce su necesidad. El que busca admite que aún no ha llegado. El que llama, sabe que hay puertas cerradas que solo el cielo puede abrir. Cada acción refleja humildad, dependencia y expectativa. Jesús no habla de una oración mecánica, ni de un pedir para obtener. Aquí no hay promesas vacías de prosperidad o gratificación inmediata. Jesús está enseñando a orar conforme al carácter de Dios y a esperar con fe su respuesta. Él mismo vivió en esa actitud constante de comunión y enseñó que la oración no es para cambiar a Dios, sino para alinear nuestro corazón con el suyo. Luego, Jesús utiliza una analogía simple pero profunda. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si nosotros, siendo imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Aquí se revela el corazón de Dios. Bueno, sabio, generoso y justo. Él no nos dará algo que nos dañe, ni se quedará indiferente ante nuestras súplicas sinceras. Muchas veces, el silencio de Dios no es rechazo, sino formación. Lo que hoy parece una oración sin respuesta, mañana será una bendición revelada. A veces Dios no da lo que pedimos, sino algo mejor. Otras veces, responde con espera, porque sabe lo que aún no comprendemos. Pero en todas las ocasiones, su fidelidad es inquebrantable. En este contexto de dependencia radical, Jesús introduce la famosa regla de oro. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta enseñanza no está separada del llamado a orar, sino profundamente conectada. Una vida de oración verdadera transforma la forma en que tratamos a los demás. La comunión con Dios moldea nuestras relaciones humanas. La oración sin amor hacia el prójimo es religión vacía. Jesús resume aquí la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento, todo el sistema moral del reino, puede expresarse en esta actitud de compasión activa. Haz con otros lo que deseas que hagan contigo, no como una estrategia para obtener algo, sino como el fruto de un corazón transformado por Dios. En nuestros días donde la autosuficiencia es exaltada, esta enseñanza es revolucionaria. El mundo promueve independencia, Jesús enseña dependencia. El mundo dice, no necesitas a nadie. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Una vida dependiente de Dios no es débil, es invencible, porque ha comprendido que la fuerza no está en uno mismo, sino en el acceso constante a la presencia del Padre. Orar, buscar, llamar, son los movimientos del alma que se rehúsa a vivir desconectada de su Creador, y quien vive así, no camina a ciegas ni en soledad, sino con la seguridad de que el cielo oye, responde y guía. La oración no es solo el recurso del que necesita ayuda, es el oxígeno de los que han entendido que la presencia de Dios es el mayor bien. En Mateo 7, 13 y 14, se narra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta,
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús cierra el Sermón del Monte con un llamado directo, penetrante y decisivo. No es una invitación emocional ni una reflexión filosófica. Es una exhortación urgente a elegir el camino del reino con determinación, conciencia y entrega total. Después de revelar la naturaleza del carácter del reino, su justicia, su espiritualidad, sus valores y sus demandas, Jesús lleva al oyente a un punto donde ya no hay espacio para la neutralidad. Todo el mensaje converge en esta decisión final. Hay dos caminos, dos puertas, dos destinos, y solo uno conduce a la vida. El camino del reino no es amplio ni cómodo, es angosto, es exigente, es contrario a la corriente del mundo. Pero es el único que lleva a la vida verdadera, a la comunión con Dios, a la salvación eterna. La puerta ancha es la de la facilidad, del consenso cultural, de la autocomplacencia, del pecado tolerado, de la religión sin arrepentimiento, de la espiritualidad sin obediencia. Es el camino de los muchos, pero lleva a la perdición. Jesús no está hablando aquí solo del destino eterno, sino de una vida desalineada con la voluntad de Dios que tarde o temprano colapsa. La puerta estrecha no es un símbolo de exclusividad egoísta, sino de un compromiso profundo. Solo se puede entrar por ella dejando atrás el orgullo, el ego, el pecado, el amor por el mundo. No hay espacio para el doble ánimo, ni para la fe superficial. Este camino es angosto porque exige una vida rendida, crucificada, transformada. Pero es el único que lleva a la vida, y aunque pocos lo hayan, esos pocos son los que han entendido el valor incomparable del reino de los cielos. Jesús continúa su advertencia con otro contraste: los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí revela un peligro silencioso. No todo el que habla en su nombre es verdadero. No todo mensaje agradable viene de Dios. El peligro no siempre está en la persecución externa, sino en la corrupción interna. Muchos aparentan piedad, pero en realidad desvían el corazón del pueblo hacia un evangelio sin cruz. ¿Cómo se discierne lo verdadero de lo falso? Por sus frutos los conoceréis. El fruto no son solo palabras, sino la transformación de vida. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni uno malo dar fruto bueno. En el reino, el fruto es evidencia. La vida que no produce obediencia, amor, verdad y santidad está desconectada de la raíz divina. Jesús lleva la advertencia aún más lejos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta es una de las declaraciones más solemnes de todo el sermón. No todos los que pronuncian su nombre serán salvos. No basta con profesar fe, lo que importa es hacer la voluntad del Padre. La obediencia es la marca del verdadero discípulo. La fe sin obras es muerta. La confesión sin transformación es vacía. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Jesús no niega que hayan hecho cosas aparentemente buenas, pero responderá: nunca os conocí. Aquí no se trata de hacer cosas para Dios. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Sino de vivir en relación con Él. El conocimiento del cual Jesús habla no es intelectual, es relacional, es comunión, es intimidad, es obediencia nacida del amor. Finalmente, Jesús concluye con una parábola que resume todo su mensaje. Dos constructores, dos fundamentos, una misma tormenta. Uno edificó sobre la roca, otro sobre la arena. Ambos fueron golpeados por la misma lluvia, el mismo viento, la misma crisis, pero solo uno permaneció. Construir sobre la roca es vivir el mensaje del Sermón del Monte. No basta con oírlo, hay que obedecerlo. La roca no es solo Cristo como persona, sino Cristo como Señor,
cuya palabra se convierte en fundamento de vida. El que escucha y no obedece es como el necio que edifica, sin base, sin profundidad, sin convicciones. Tarde o temprano, la tormenta revelará la verdad. Esta conclusión no apela a las emociones. Conduce al oyente a una decisión. El reino de Dios no es teoría, es vida. No es un ideal, es una realidad que demanda una respuesta. Jesús no vino para ser admirado como maestro, sino para ser obedecido como rey. Y el que lo reconoce, se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue por el camino estrecho. Ese camino es difícil, pero está lleno de gloria. Es desafiante pero lleno de gozo. Es angosto, pero eterno. El Sermón del Monte no es un discurso para leer de vez en cuando. Es un manifiesto divino que transforma completamente la manera de vivir. Al llegar al final, solo hay una pregunta que permanece: ¿sobre qué estás construyendo tu vida? Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.